Queridos hermanos, en esta enseñanza quiero resaltar lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los tesalonicenses. Él felicita a la Iglesia por su testimonio ejemplar, pero también les insta a seguir creciendo, especialmente en el amor. Este es el verdadero signo de madurez cristiana, no el conocimiento ni las habilidades, sino la capacidad de amar como Cristo nos amó. Pablo nos recuerda que el amor es el don más grande que podemos recibir, como se expresa en 1 Corintios 13, y es el Espíritu Santo quien nos capacita para amarnos unos a otros. Además, Pablo exhorta a vivir de manera tranquila, ocupándonos de nuestro trabajo y siendo productivos, evitando la pereza. Nuestro testimonio debe ser atractivo para los que no conocen a Cristo. Por último, debemos vivir con propósito, aprovechando el tiempo para crecer en amor y reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Que esta sea nuestra meta, vivir una vida que honre a Dios y sea un testimonio para el mundo. Voy a pedir que abra la palabra de Dios. La primera epístola a los tesalonicenses, para continuar con nuestra serie que hemos venido revisando ya hace unos meses. Creo que este es el mensaje número 11 o número 12 de esta serie. Y hoy vamos a estar leyendo el capítulo 4, comenzando en el versículo 9 hasta el 12. Ya a partir del versículo 13 aparece un tema completamente diferente. Y esa es la razón por la que solamente estamos cubriendo estos versículos. En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo había hablado de muchas cosas. Había comenzado introduciendo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 1 como una iglesia de una reputación extraordinaria en todas las iglesias de Macedonia, y se habían constituido en ejemplo, en modelo para otras iglesias. En el capítulo 2, Pablo defiende lo que es su ministerio. Como él mismo dice, cómo me comporté entre ustedes como una madre que cría a sus hijos con ternura. Hablando de las acusaciones o defendiéndose de las acusaciones que algunos habían traído en su contra. Y luego Pablo comienza a hablar un poco en el próximo capítulo, en el capítulo 3, acerca del interés especial que él tenía en sus vidas. Ya había mencionado en el capítulo 2 de cómo él añoraba ir, y finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, comienza diciendo en el capítulo 3, él envió a Timoteo para que Timoteo pudiera llevarle algo de noticias o pudiera llevarle una exhortación y fortalecerlos en su fe. Y luego Timoteo regresa, y cuando regresa le trae un reporte que refrescó el alma de Pablo, y todo eso está ahí en ese capítulo 3 explicado. Y luego Pablo insiste, ¿verdad?, en cómo él sigue con el deseo de poder regresar hasta ellos, pero ya al final del capítulo 3 comienza a hablarles o a dejarles saber que parte de su oración es que Dios les permitiera o les hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros, pero también para con todos, como nosotros también lo hacemos para con vosotros. Hacia ese final del capítulo 3, Pablo comienza a hablar de crecimiento, para que puedan crecer en amor hacia unos y hacia otros y hacia todos. El comienzo del capítulo 4, Pablo continúa hablando acerca de la necesidad de crecer, y ese fue el mensaje del domingo pasado, donde Pablo les habló acerca de la necesidad de crecer en santificación, y les decía, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y pasamos un buen tiempo revisando ese tema de la santificación en el mensaje anterior. Pero ahora parecería como que Pablo está ayudándoles a ver que esa santificación debe afectar todas las áreas del cristiano, y en particular ahora en el pasaje que estaremos tratando hoy, Pablo vuelve a abordar el tema del amor fraternal, y luego les habla de algo que en lo que nosotros raramente pensamos, y es en la necesidad de tener vidas productivas y de tener vidas que sean honestas para con los de afuera.
Escucha a Pablo cómo dice alguna de estas cosas en el capítulo 4, versículo 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Padre, una vez más, pausamos y te pedimos que sea con la predicación y con los predicados, que tú nos enseñes en estas cosas que tú estás diciendo hoy por medio de tu palabra y haciendo uso de tu espíritu, que tú nos enseñes dónde nosotros estamos deficientes, dónde necesitamos mejorar, dónde necesitamos crecer, que tú nos enseñes dónde esto aplica a mi vida y a la vida de la iglesia en general, que esto nos contribuya a seguir creciendo a la imagen de Cristo, como individuos y como iglesia. Cuida a quien predica, Dios. No permita que Él diluya, distorsione tu mensaje. Guíalo a lo largo de toda la exposición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que comentábamos en el servicio anterior es que hay pocas áreas de la vida del ser humano que no estén, o quizás no haya ninguna área de la vida del ser humano, mejor dicho, que no esté relacionada a lo que es la palabra de Dios de una u otra forma. La palabra de Dios es ciertamente su revelación, es ciertamente su voluntad, representa su deseo de su corazón y de su mente, pero representa toda una cosmovisión de cómo yo debo ver la vida y reaccionar ante la vida. Y por tanto, esa revelación va a tocar todas las áreas de la vida de cada creyente. Y menciono eso porque en ocasiones uno escucha a personas que han estado en el mundo de la farándula convertirse y luego de su conversión continuar escribiendo y cantando las mismas líricas contradictorias con la verdad de Dios, y cuando son abordados, tú puedes escuchar el testimonio de algunos que dicen, es que una cosa es mi profesión y otra cosa es mi vida cristiana. Y cuando escuchamos eso, tú te preguntas si esa persona realmente nació de nuevo, si esa persona ha entendido que el cristiano no tiene dos vidas por separado. Y menciono esto a manera de introducción el día de hoy porque justamente cuando Pablo nos habla en el texto que acabamos de mencionar, hay unas cosas que él menciona primero que tienen que ver con los de adentro, y luego hacia el final él habla acerca de otras cosas que tienen que ver con los de afuera, ayudándonos a entender que mi vida cristiana tiene importancia, tiene la misma importancia adentro que afuera, aunque en ocasiones algunas de esas cosas que están reveladas en su palabra apliquen más al interior de la iglesia y otras veces apliquen más a aquellos que están fuera de la iglesia. Esta carta, te recuerdo, como su nombre lo dice, es una carta y por tanto tiene un carácter personal. El texto está dentro de una carta que tiene un carácter personal, no es un tratado de teología. Pablo va a estar hablándoles de cosas que él sabe acerca de ellos, a cosas que quizás le han enviado por carta, o quizás Timoteo al regresar le comentó a su regreso alguna de ellas y él se vio en la necesidad o de recordarles, de fortalecerles o exhortarles en ciertas áreas. De tal forma que la ira de Timoteo sirvió un propósito. En primer lugar, fortalecerlos y exhortarlos, que es justamente lo que Pablo menciona en pasajes anteriores, pero también recibió o sirvió para informar a Pablo de cosas que ahora quizás él quiere escribirle a ellos con la misma intención de ayudarlos a seguir creciendo y madurando.
Y nota entonces como Pablo comienza esta porción de la carta en el versículo 9, más en cuanto al amor fraternal, con lo cual nos dice que él está iniciando un nuevo tema separado, distinto a lo que él acababa de tratar, o quizás dejándonos saber que ellos le habían informado o le habían escrito a Pablo algo acerca del amor fraternal, y ahora le está escribiendo en retorno diciendo, y en cuanto al amor fraternal, o quizás Timoteo le ha traído noticia o preguntas cuando regresó de Tesalónica, estando ya Pablo en Corinto. Pablo, cuando envía a Timoteo, estaba en Atenas. Timoteo se va a Tesalónica, Pablo se va a Corinto, y ya Timoteo regresa directamente a Corinto. Y quizás Timoteo trajo algunas cosas que tenían que ver con el amor fraternal, y ahora él está comenzando esta porción y le dice, más en cuanto al amor fraternal, que no es un tema nuevo en esta carta, es un tema que ya Pablo ha abordado en el capítulo 3, y lo abordó de una manera que los animaba a seguir creciendo en esa área. Escucha cómo él lo dice en el capítulo 3, versículo 12, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Que el Señor os haga. Pablo está consciente, y ellos debieran estarlo también, que el Señor es quien nos hace crecer. Pero Pablo quería que ellos crecieran en ese amor, no solamente para con los hermanos de la fe, sino para con todos, porque eso es justamente como debiera darse la transformación de carácter en nosotros. Y él dice, nosotros también estamos creciendo en amor hacia vosotros. Y eso es importante que nos detengamos una vez más a pensar y a reflexionar un poco, porque en general nosotros medimos nuestro crecimiento y madurez en términos de crecimiento o de conocimiento bíblico, o de habilidades para predicar, para ministrar, para enseñar, para tocar un instrumento, para cantar. Pero en realidad Dios mide nuestra madurez cristiana en la vida cristiana de otra manera. Dios la mide conforme a nuestra capacidad de amar. Tú puedes conocer mucha Biblia sin crecer. Los fariseos fueron un buen ejemplo de eso. Tú puedes predicar sin crecer. Hay pastores predicando en púlpitos cuando ellos mismos no son ni siquiera creyentes. Tú puedes tener una gran biblioteca de libros cristianos sin crecer. Lo que yo no puedo hacer, lo que tú no puedes hacer, es crecer sin amar o amar sin haber crecido. Eso es algo que yo necesito recordar continuamente. Si hay algo que sabemos por la revelación de la palabra, es cómo Pablo le escribe a los Corintios y le escribe acerca del amor en ese capítulo 13 de la primera carta, que nosotros conocemos muy bien porque lo hemos oído. Algunos de nosotros lo hemos predicado en bodas y lo hemos relacionado al matrimonio. Y sin embargo, cuando Pablo lo escribe, no tenía nada que ver ni con bodas ni con matrimonios. La razón por la que Pablo le escribe es porque en Corinto había un grupo de hermanos que habían recibido dones espirituales, y sus dones le habían llevado a darle la impresión de que ellos eran más espirituales que los demás, y habían comenzado a condenar a otros y a sentirse los súper dotados en términos de dones espirituales. Y Pablo tiene que decirle, ¿sabes qué, hermano? Esa misma actitud que exhiben es parte de su inmadurez. Capítulo 12 tiene que ver con dones, capítulo 14 tiene que ver con dones, y ahí entonces, como en un sándwich, Pablo pone el capítulo 13 como un puente entre los dos, ayudándole a entender a ellos que la forma más excelente es el amor. El don más excelente es el don del amor, y que ellos debían procurar sobresalir justamente en ese don que normalmente nosotros no estamos pidiendo a Dios que nos haga crecer. El conocimiento solo es una señal de entrenamiento, pero amar es una señal de madurez. Y Pablo les dice a los corintios, ustedes son unos carnales, unos inmaduros. Si realmente quieren medir su madurez, ustedes tienen que perseguir el más alto de los dones,
porque es el amor y la esperanza y la fe. Esos tres son los que van a perdurar de aquel lado de la eternidad. Pero en la medida entonces en que Dios va formando la imagen de Cristo en nosotros, esa imagen de Cristo va amando mucho mejor y mucho más abundantemente. Mientras más queda de mí, mientras más imagen de mí queda, pues menos amo. Mientras menos imagen de mí mismo queda, pues más voy amando. Y eso es como Dios va cambiando. La persona que más usa la palabra amor en todo el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Un hombre maduro, un hombre que ha llegado a entender las implicaciones de amar y las implicaciones de no amar. Él ha visto las divisiones en Corintios. Uno decía que era de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas. Estas divisiones son el fruto, en última instancia, de la falta de amor fraternal. Él ha visto las acusaciones en su propia contra. Eso es una evidencia de falta de amor fraternal. Él ha visto los celos, las envidias. Él sabe que eso es también una consecuencia de el amor fraternal entre los hermanos. Y Pablo tiene todo eso en mente, y quizás por eso es que él está escribiendo estas palabras a una iglesia que está caminando bien, para que siga bien. Escúchalo otra vez. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. El texto continúa. Pablo les da a ellos dos razones por las que él entiende era innecesario hablarle a los tesalonicenses de este tema, a pesar de que él está mencionando el tema. Y la primera razón por la que él entiende que ellos no necesitan que se les hable de esto es porque Dios mismo les ha enseñado a ellos a amar. Ustedes habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Pablo no está insinuando con esto que ellos recibieron una visión, un sueño, una serie de sueños o visiones especiales para aprender acerca de esto. No, Pablo probablemente está haciendo referencia a una serie de cosas que nosotros podemos determinar a la luz del resto de lo que las Escrituras dicen. Cuando el Espíritu de Dios, por ejemplo, viene a morar en nosotros, ese Espíritu que mora en mí comienza a transformar mi ser. Y con la transformación de mi ser, ese Espíritu comienza a enseñarme a amar. De hecho, escucha cómo Pablo le describe esto que yo acabo de mencionar a los romanos en 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, el día en que yo nací de nuevo, fue derramado en mi corazón por medio de su Espíritu. Y eso entonces ya está ahí morando, pero está contenido dentro de una carne que tiene deseos egoístas, que tiene celos, que tiene envidia y que con frecuencia no le permite a ese amor derramado en mi interior ser demostrado hacia afuera, justamente porque hay una lucha entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. La iglesia de Tesalónica, donde Pablo había estado por poco tiempo, es la mejor evidencia de que ese Espíritu que mora en nosotros es el mejor maestro, es el mejor discipulador, es literalmente el mejor entrenador, porque Pablo está a distancia. Pablo pasó muy poco tiempo con ellos, y cuando le escribe le dice: el reporte es que en cuanto al amor fraternal ya ustedes lo tienen, y lo único que yo puedo concluir es que Dios mismo ha sido su maestro. Dios es quien se lo ha enseñado. Y si yo quiero recibir esta palabra por lo que verdaderamente es, con el Espíritu que mora en mí, es mucho lo que yo puedo aprender, es mucha la iluminación que Dios puede darme. No hay duda que Dios nos ha dado maestros, nos ha dado pastores en la iglesia para que nos enseñen, pero también Dios ha dejado muy claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Él mismo se encargaría de enseñar a su pueblo. Escucha cómo Cristo le deja ver esto en Juan 14:26, cuando le hablaba a sus discípulos ya en sus últimas horas antes de morir. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Uno de los roles principales del Espíritu es justamente enseñarme la palabra, abrirme los ojos, iluminar el contenido de aquello a lo que yo me expongo y hacer uso justamente de la palabra para santificarme, irme cambiando a la imagen de Cristo. La otra manera, como Dios es mi maestro en muchas de estas cosas, pero en especial en cuanto al amor, es por el ejemplo que Él nos dejó en la persona de su Hijo y en particular en la cruz. Ahora, el hecho de que Dios sea nuestro maestro vía su Espíritu no es algo nuevo, es algo que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, algo que Dios había declarado, porque ciertamente de la misma forma que tú enseñas a tus hijos, Dios quiere enseñar a sus hijos. Y Él dice en Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. De manera que ahora, cuando Pablo reflexiona acerca de los tesalonicenses y ahora que él está pensando que ellos llegaron a amar como estaban amando, la única conclusión posible es que Dios ha sido su maestro. Y Pablo está diciéndonos entonces que estos hermanos que se caracterizan por amar forman parte de una iglesia en la que él estuvo poco tiempo, pero que Cristo compró, que Cristo sigue santificando, que Cristo sigue haciendo crecer. Escuchen nuevamente, vosotros no tenéis necesidad de que os enseñe acerca del amor. ¿Por qué? Porque fuisteis enseñados por Dios mismo. Y yo creo que Dios está tratando de enseñarnos en esta área todo el tiempo. Dios pone gente en mi camino. Dios orquesta circunstancias en mi camino. Dios me da un jefe a veces difícil de amar. Dios permite que nosotros nos entrecrucemos con personas de diferentes culturas, diferentes personalidades que no piensan como yo. Y Dios me dice, estas son tus oportunidades preciosas para aprender a amar. Estas son materias no electivas en mi currículum. En el currículum de Dios hay amor 1, amor 2, amor 101, 102, 103, 104, 105. Y cuando llega a los 90 años es muchas las materias de amor que Él te ha hecho coger. Nosotros preferimos aprender doctrinas, ¿sí o no? Nosotros preferimos aprender a predicar, a hacer un ministerio. Pero cuando Juan llega al final de sus días, en sus 90, y está escribiendo sus cartas, se le conoce ahora como el apóstol del amor. Escucha lo que Juan dice en 1 Juan 4:20. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Pondrían en la calle. El que no ama a su hermano, a quien ha visto. No es verdad, dice Juan, que ama a Dios. Le pudiéramos decir quizá de otra forma, el que ama poco a Dios o el que ama poco a su hermano probablemente hable poco a Dios. El que ama mucho a su hermano probablemente ama mucho a Dios. Y si tú quieres la demostración de ese principio, tú te vas a la cruz. ¿Quién es el ser humano que más ha amado al Padre? Al Hijo. ¿Quién es el ser humano que más ha amado al prójimo? El Hijo. En la cruz, ¿qué está haciendo el Hijo? Glorificando al Padre a quien Él ama, obedeciendo la voluntad del Padre a quien Él ama. ¿Qué está haciendo el Hijo en la cruz por el prójimo? Diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una relación directa entre el amor por el otro y el amor por el Padre. Una relación que trae convicción al corazón humano. Razón número 1 por la que los tesalonicenses no tienen necesidad de que Pablo les hable o les enseñe de esto es que ellos fueron enseñados por Dios.
Razón número 2, versículo 10. Porque en verdad lo practicáis. ¿Cuánto lo practican? Con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Es este tipo de frase a lo largo de la carta a los tesalonicenses que a mí siempre me ha llamado la atención. Pablo los exhorta a que hagan algo y luego cuando los exhorta le dice, pero ya ustedes lo están haciendo. No sé de cuántas iglesias nosotros podamos ver eso o leer eso en el Nuevo Testamento o en el día de hoy. En el versículo 1 del capítulo 4, Pablo los anima, los exhorta a caminar y agradar a Dios. Y dice, de hecho ya lo están haciendo. Ahora los exhorta a amar y dice, pero en realidad, en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Macedonia incluía la iglesia de Tesalónica, propiamente dicho, la iglesia de Berea, la iglesia de Filipos y probablemente algunas otras iglesias menos conocidas en el área también. ¿De qué manera los tesalonicenses estaban amando a los hermanos de otras iglesias? El texto no nos dice. Quizás orando por ellos. Esa es una manera como nosotros mostramos el amor por el otro. Tú probablemente ores mucho por tus hijos. ¿Por qué ora tanto por ellos? Porque tú le amas mucho. Probablemente ora poco por otros. ¿Por qué le ora tan poco? Porque la verdad, pastor, que no le amo tanto. Quizás la manera como ellos mostraron ese amor fraternal hacia otros fue ofreciendo hospitalidad en un tiempo en que no habían hoteles ni nada parecido. Es posible en los viajes de esta gente. Una de las maneras como nuestro amor fraternal se manifiesta es justamente a través de la hospitalidad. Y esta semana nosotros tenemos como IBI una oportunidad preciosa de mostrar el amor fraternal a hermanas y algunos hermanos que están viniendo para esta conferencia de Mujer Verdadera, donde nosotros podemos compartir justamente aquello que ya Dios derramó en nuestros corazones con gente que Él está enviando a nuestra iglesia, donde ellos puedan recibir algo que ya nosotros recibimos, para que ellos se puedan ir llenos y luego compartir al llegar allá aquello que recibieron de nosotros. Escucha como Pedro lo dice en su primera carta en 4:8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Tú escuchaste, prestaste atención a esa primera frase, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. ¿Cuál es tu afán, Pedro? Hay gente difícil de amar. ¿Tú por qué no has estado en la IBI? ¿Tú quieres que te diga? Dice, pero te voy a decir. Pues el amor cubre multitud de pecados. Inmediatamente después, escucha, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. En otras palabras, los recibe, pero cuando se vayan no te quedes murmurándolos. Los recibes como quien recibe a Cristo, le ministra y cuando se van, le da gracias a Dios por la oportunidad de haber podido crecer en amor, que es una de las características principales de la madurez cristiana. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. El amor evita las divisiones. El amor evita las críticas, las condenaciones, los celos, las envidias. Pablo sabe lo que la falta de amor fraternal ha hecho en Corinto, una iglesia más dotada que cualquier otra iglesia en términos de dones espirituales. Los dividió. Y había celos, y había contiendas, y había chismes. Y el amor, como cubre una multitud de pecados, cuando tú lo colocas y lo cuelgas en la cruz, ese amor cubre los pecados de la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú puedes ver el amor desde la cruz cubriendo una multitud de pecados. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarles a los tesalonicenses y a nosotros también. El amor infinito de Dios ha cubierto los pecados
en millones de personas a lo largo de miles de años. Por el poder de cubrir que tiene el amor. Y nuestro amor es tan insuficiente que a veces no cubre ni una ofensa. No da, no tiene cambio, no le da. Una. Poco amor, poco perdón. Poco amor, mucho recordar la ofensa. Mucho amor, mucho perdón. Porque el amor cubre una multitud de pecados. Los tesalonicenses expresaron su amor para con todos los hermanos a lo largo de toda Macedonia. Esa era su fe, esa era su reputación. Por eso eran conocidos. Nuestra falta de hospitalidad, cuando la tenemos, la exhibimos, es una falta de amor por el hermano. Nuestra falta de oración es otra muestra de nuestra falta de amor por el hermano. Nuestra falta de interés por la necesidad del hermano es otra manifestación de que me está faltando el amor. Nosotros, de manera natural, dada nuestra naturaleza pecadora, nosotros preferimos lo nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra comodidad, nuestra agenda, nuestro paso, nuestro lugar. Esa es una realidad, pero el amor es dar, el amor es otra cosa. Es dar de lo que tienes, es dar de lo que eres, es dar de tus finanzas, es dar de tu tiempo, es dar de tus habilidades, es dar de tu espacio, es dar de tus habilidades físicas y mentales, es dar de lo que has aprendido, es dar de lo que Dios te ha dado ya previamente, es dar sin esperar. Los tesalonicenses están caminando bien y Pablo los felicita, si tú quieres, si me permite usar esa palabra. Pero ¿quién enseñó a los tesalonicenses a amar? El texto dice Dios. ¿Cómo lo hizo? El texto no especifica, pero ya te dijimos cómo Pablo le explica a los romanos en 5:5 que Dios derramó su amor en nosotros por medio de su Espíritu cuando fuimos salvos. La otra manera como Dios nos ha enseñado es por medio de la cruz, el ejemplo de Cristo. Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia, nos fuerza, nos empuja, nos convence, nos deja sin excusas, nos deja sin alternativa, nos obliga de manera natural al ver tanto despliegue de un amor que ha cubierto tanto, nos motiva a nosotros querer hacer algo similar. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. El amor de estos hermanos se fue más allá de las cuatro paredes de la propia iglesia. Pero también han dado buen testimonio. Otras iglesias pueden hablar bien de ustedes, pero, versículo 10, segunda parte, os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Todavía puede amar más, todavía puede amar mejor, todavía puede amar más allá de lo que has podido llegar hasta el día de hoy, porque tú siempre puedes crecer en esa dirección y nunca llegarás a cumplir todo lo que Cristo fue capaz de hacer. Cuando se trató de los suyos, el texto dice que Cristo los amó hasta el fin. Y Pablo quiere que ellos puedan amar de esa manera, pero para amar de esa manera yo requiero que el Espíritu que cosecha ese fruto en mí me pueda llenar, y de la llenura del Espíritu yo pueda ahora mostrar un fruto del Espíritu que es justamente el amor, para que de esa manera al caminar yo pueda agradar a Dios, que es justamente lo que Él le dice en el capítulo 4 al principio, que caminen y agraden a Dios al caminar, y los insta ahora a que, a pesar de que lo están haciendo bien, que abunden en esto más y más. ¿Hasta cuánto, Pablo?
hasta que llegues a la cruz. Y cuando ya ame como Cristo, ya no tendrá necesidad de seguir creciendo. Nunca tú y yo podremos amar demasiado. Podemos amar enfermizamente. Quizás podemos amar indulgentemente, pero no es a esa clase de amor a que el texto se refiere. Pablo los insta a crecer en el capítulo 3 en amor, que Dios los haga crecer. Al comienzo del 4 los insta a buscar la santificación, y ahora hacia el final del capítulo 4, como parte de esa santificación, él está recordando que hay un par de cosas que ellos necesitan hacer. Una es seguir creciendo en esta área del amor hacia adentro, pero hay otra que tiene que ver con aquellos que están afuera. Y mira cómo él lo dice, porque él lo va a instar ahora a crecer en productividad y honradez con los de afuera. Mira cómo termina el texto al final en el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay un énfasis continuo en ambas direcciones en la palabra de Dios. Cosas que yo tengo que hacer hacia los de adentro, cosas que yo tengo que hacer hacia los de afuera. Y con los de afuera la importancia estriba en que mi vida necesita ser un atractivo para la fe cristiana de los que están adentro y que en algún momento necesitan considerar a Cristo como su Salvador y Redentor. Entonces, cuando Pablo comienza a pensar en la otra dirección, él trae a colación 2 o 3 exhortaciones que en primera instancia son un poco, no es compleja, pero difícil de determinar a qué se está refiriendo, a menos que avancemos un poco, lleguemos a la segunda carta a los tesalonicenses y quizás ahí recibamos alguna luz de a qué se estaba refiriendo Pablo cuando hablaba de estas cosas. Escucha la primera exhortación en esa dirección a partir del versículo 11 y 12. A que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Tengáis por ambición, tengáis como meta algo bueno que quiere perseguir, tener una vida tranquila. Ahora, no está claro lo que una vida tranquila significa. Y varias especulaciones se han dado, pero quizás a lo que Pablo se está refiriendo es a algo que él menciona en la segunda carta a los tesalonicenses. Escucha cómo él comienza hablando en el versículo 11 del capítulo 3 de la segunda carta. En segunda Tesalonicenses 3:11, Pablo hace referencia a un grupo de hermanos que andaban desordenadamente, indisciplinadamente, y que no querían trabajar. A esos entonces, en el próximo versículo, en el versículo 12 del capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, le dice: exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, ahora estamos, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. No estaban trabajando y estaban viviendo una vida indisciplinada. Próximo versículo. Yo los exhorto a que sí trabajen, pero que lo hagan tranquilamente. Probablemente eso es el mejor contexto para pensar a qué Pablo se estaba refiriendo cuando los instaba en la primera carta a tener una vida tranquila. Porque este grupo estaba desaprovechando el tiempo, vivía de manera indisciplinada, pudiéramos decir de manera intranquila, y él estaba diciendo: ustedes necesitan entender que tienen una nueva vida ahora en Cristo. Otros, sin embargo, han especulado y han pensado que quizás estos hermanos de la iglesia de Tesalónica lo que estaban haciendo era agitando e interfiriendo con el manejo de la iglesia y el manejo de los líderes de la iglesia de los asuntos ministeriales. Una especulación. El texto no nos deja ver eso ni en esta carta ni en la siguiente. Otros, por asuntos culturales e históricos, han pensado que estos hermanos de Tesalónica probablemente eran parte de la asamblea pública de la ciudad, y que cuando iban a estas asambleas ellos interferían y eran vocíferos
demandando ciertas cosas, quejándose en contra de las persecuciones, y que quizás Pablo le está diciendo que ellos necesitan dar un buen testimonio con los de afuera y que por tanto debían tener vidas tranquilas. De nuevo, es una especulación que tiene cierto sentido en vista del contexto cultural e histórico de la ciudad, pero el texto ni aquí ni en la próxima carta nos deja ver que pueda ser algo como eso. Independientemente de cuál sea la idea que Pablo tenía en mente cuando habló de tener una vida tan tranquila, lo que sí estamos seguros es que Pablo no le estaba diciendo, toma la vida suavemente. Tómalo con su avena, como dirían algunos aquí. Porque Pablo ha dicho en esta misma carta que él trabajó noche y día para proveer a sus necesidades y no servir de carga para con ellos. De manera que Pablo mismo mostró el ejemplo de cuán trabajador, diligente, productivo debiera ser un cristiano. Lo que sí aparentemente estaba ocurriendo era que algunos de estos hombres o de esta gente que no estaba trabajando en su tiempo de ocio, como siempre ocurre, tú comienzas a buscar algo que hacer, que no es trabajo, y se estaban inmiscuyendo en sus propios asuntos. Y por eso Pablo le dice en el versículo 11, en la segunda parte, y os ocupéis en vuestros propios asuntos. La traducción del inglés dice, mind your own business. La traducción al español, de acuerdo a Miguel, es, no te metas en la vida de otros. En esencia, eso es, ocúpate de ti mismo. En tu tiempo de ocio, en vez de ocuparte de tu vida y organizarla, eso es lo que le está diciendo, te está ocupando de la vida de otros. Cuando el tiempo nos sobra, nosotros siempre buscamos una manera, usualmente no santa, de gastar el tiempo. El tiempo de ocios crea hábitos y prácticas frecuentemente pecaminosos. Preguntémonos por un rato, ¿te has fijado de qué forma tú has estado gastando tu tiempo de ocio últimamente? ¿Qué haces cuando no estás involucrado en algo productivo? ¿Cómo usas el tiempo? ¿Cómo lo gastas o lo malgastas? Eso que haces con frecuencia sería una manera honrosa de aprovechar bien el tiempo, como nos dice Pablo en Efesios 5:16, que los días son malos y que por tanto debiéramos andar no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Sería eso que hago en el tiempo de ocio algo que realmente yo pudiera considerar provechoso? Entonces Pablo le dice que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, ya hablamos de eso, que os ocupéis en vuestros propios asuntos y finalmente, y trabajéis con vuestras manos, ahí está, trabajéis con vuestras manos, ser productivo, tal como hemos mandado. Cuando él dice trabajéis con vuestras manos, él no está diciendo que el único trabajo que tiene valor es el trabajo manual, pero sí está diciendo que la vagancia, el ser perezoso, no es un valor. Y que él mismo ya había ordenado el trabajar con las manos, estar involucrado en el trabajo. Muchos quisieran vivir una vida cómoda, de poco trabajo, en un mundo sin estrés. Pero Dios nos ha llamado desde la creación a una vida productiva. Él crea a Adán y Eva y lo primero que le dice es ¿qué cosa? Subyugad la tierra, someterla, dominarla. Y a Adán le trae los animales del campo para que sea él mismo quien los nombre. Y el nombre que Adán le dio, así se llamó el animal. Adán fue responsabilizado de labrar el huerto. El trabajo no es una consecuencia del pecado, como a veces pensamos. Dios trabajó por 6 días y descansó en el 7º día, y con ese patrón en mente organizó la semana de trabajo del hombre. Después que él pasa de Génesis 1, donde él trabajó por 6 días y descansó el último, él pasa al libro del Éxodo, organiza la primera nación y le organiza la semana y le dice a Moisés, 6 días trabajarás. Y lo pone
en los 10 mandamientos. Y el séptimo día, será día de reposo para ti. En ocasiones, Cristo y los discípulos no tuvieron tiempo ni para almorzar. Pablo dice que él trabajó de noche y de día para su sustento. La palabra nos manda a aprovechar bien el tiempo. Cristo dijo: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Hay un llamado en la cosmovisión cristiana al trabajo productivo desde la creación y a lo largo de toda la revelación bíblica. Es parte de lo que Dios le dio al hombre como una manera de él encontrar no su identidad, porque la identidad la da nuestro Dios, pero parte del significado de ser a la imagen y semejanza de él y trabajar justamente como su representante bajo su autoridad. Y ahora algunos en Tesalónica, aparentemente por algo que vamos a ver en la segunda carta, creyendo que Cristo venía pronto, dijeron: no, pues eso es una excelente excusa para no trabajar. Imagínate, el Señor puede venir esta noche, o sea que hoy yo no voy a trabajar. Y mañana lunes yo digo: y si viene hoy lunes, pues hoy no voy a trabajar. Y mañana martes, pero tú no crees en el retorno inminente del Señor. Claro, entonces ¿qué haces trabajando? Bueno, sigues trabajando porque el Señor nos ordenó a ocuparnos y permanecer ocupados hasta el día en que Él regrese. Escucha cómo cierra Pablo este texto: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vas a trabajar, vas a llevar una vida tranquila, te vas a ocupar en tu propia vida, para que tú puedas entonces conducirte apropiadamente, dicen algunas traducciones, honradamente, dice la Biblia de las Américas, para con los de afuera. Ahí está la preocupación del testimonio de los de afuera con relación al comportamiento de los de adentro. Los de adentro se comportan, los de afuera observan. Los de adentro modelan, los de afuera examinan. Y la razón por la que tú y yo necesitamos estar conscientes de eso es porque justamente Dios nos ha hecho ministros y nos ha hecho testigos de su causa para con los de afuera. Y cuando Pablo le escribe a los Colosenses, le dice exactamente lo mismo, casi con las mismas palabras. Escucha lo que él dice en 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Notaste la relación entre el andar sabiamente con los de afuera y el aprovechar bien el tiempo? El malgastar el tiempo infructíferamente no es una buena manera de testificar a los que están afuera. Escúchalo otra vez. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Es un tema recurrente. La preocupación del buen testimonio. El testimonio nuestro con los de afuera debiera ser la fe atractiva para los de afuera, para aquellos que todavía no han entrado, puedan llegar, quieran entrar al reino de los cielos. Y tú ves entonces a Pablo hablando de santificación en estas áreas en dos sentidos. Una, en el amor fraternal hacia los de adentro, y otra, en llevar una vida productiva de manera que eso sirva de testimonio a los de afuera. Y yo necesito hacer eso hasta que Cristo regrese. Lo que yo hago hoy debiera continuar haciéndolo hasta que el Señor Jesús venga a nuestros pies, a nuestra tierra. Y no importa si tú eres un pastor, tú sigues predicando, tú sigues aconsejando, tú sigues casando, tú sigues enterrando, tú sigues haciendo todo lo que tú haces todos los días. Si tú eres un ingeniero, tú sigues construyendo casas. Si tú eres médico, tú sigues viendo pacientes. Pero tú tienes que recordar, mientras tú haces todas y cada una de esas cosas, que Dios nos ha hecho embajadores del reino de los cielos. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Y aquellos que estamos dentro de la iglesia somos sus embajadores.
Y la forma como Dios lo dice es que en vista de que Él hoy no nos está hablando audiblemente desde los cielos, Él ha decidido hablar a través de su pueblo y nosotros somos sus embajadores llevando el mensaje reconciliados con Dios. No es tiempo de perder el tiempo, valga la redundancia. No es momento para dormirnos sobre nuestros laureles o cruzar nuestros brazos. Es un tiempo difícil, es un tiempo de días malos, dice el apóstol Pablo, y por tanto yo necesito ocuparme en mis asuntos, en la predicación de la palabra, en el testificar para otros, en criar a mis hijos conforme a la disciplina y amonestación del Señor, en predicar para aquellos que están involucrados en ministerios y en hacer cada una de esas cosas teniendo o viviendo el día de hoy en vista del día de mañana. ¿Te das cuenta de la importancia del tiempo que Dios nos ha regalado? El día de ayer, si no lo aprovechaste bien, literalmente piensa en el día de ayer, no regresará jamás. Yo puedo perder $1,000 en el día de ayer y puedo ganar hasta 5,000 en el día de mañana. Pero el tiempo que se fue ayer se perdió. No regresa. Dios me ha entregado una vida. Me ha entregado una vida con un propósito. Él quiere que yo haga mi mejor esfuerzo y me estire hacia adelante, olvidando lo que está atrás. Corriendo la carrera, no como uno que da golpes al aire, dice el apóstol Pablo. Sin saber para dónde va, sin saber de dónde viene, sino enfocado en una sola dirección. Y eso produce un testimonio con los de afuera. Y eso hace atractivo o hace atractiva la fe de los de adentro. Y Pablo, entonces, pensando en ambos grupos, le habla a los tesalonicenses. Le dice: ustedes necesitan conversar con aquellos que no están viviendo conforme a lo que ya hemos hablado. Les felicito porque quizá la mayoría está caminando bien, pero hay algunos pocos que necesitan poder entender mejor de qué se trata esta carrera. Y hay muchos que necesitan entender mejor que tienes que pararte delante de Dios y decir: Señor, aquí yo estoy. Y si lo hice así, yo estoy dispuesto a hacerlo asado. Pues estoy dispuesto a hacerlo de otra manera. Estoy dispuesto a darlo el todo por el todo. Estoy dispuesto a crecer en amor. Hazme crecer en amor. Yo quiero que mi vida, yo quiero que mi iglesia se conozca por una iglesia que es madura, y la señal o la marca de su madurez es el amor por los hermanos, la oración por el otro, la hospitalidad, la generosidad. Probablemente esta iglesia, una de las cosas que hizo fue ayudar a los hermanos, porque la iglesia de Macedonia eran profundamente pobres, dice Pablo a los Corintios, y eso probablemente es una de las áreas donde ellos mostraron su amor. Y ayúdanos, Dios, entonces, a llevar vidas productivas hasta que tu Hijo regrese, para la gloria de tu nombre. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, yo también trabajo.